La bestia de guerra puso a prueba a cada estudiante con un gruñido, pero al llegar al humano, hizo una reverencia. Antes de adentrarnos en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde nos ven. De verdad ayuda mucho al canal. Los vastos pasillos de la Academia Galáctica de Combate permanecieron en silencio mientras la nueva clase de reclutas hacía su entrada. Entre ellos caminaba solo un humano, Isen Cole. Con la postura erguida, pero el corazón acelerado, las enormes puertas se cerraron tras ellos, dejando tras de sí un pensamiento resonante. El incidente de la bestia de guerra lo cambiaría todo respecto a cómo la galaxia veía a los humanos. Pero primero, Isen tenía que sobrevivir al día de orientación. Durante generaciones, la Academia había entrenado a los mejores guerreros de todo el universo conocido. Ubicada en el mundo neutral de Veridon, sus antiguas estructuras de piedra y metal albergaban arenas de combate, cámaras de simulación y aulas que habían sido testigos del entrenamiento de luchadores legendarios de miles de especies diferentes. La Academia se erigía como el gran igualador, donde las ventajas naturales de la biología o la tecnología eran secundarias a la habilidad, la estrategia y la voluntad. Isen Cole había llegado hacía 6 ciclos estándar como el primer y único humano admitido en la Academia en más de 15 años. La humanidad aún era considerada una especie marginal, habiendo logrado viajar a velocidades superiores a la de la luz hacía tan solo 70 años. La mayoría de los ciudadanos galácticos veían a los humanos como físicamente poco impresionantes, mentalmente simples y emocionalmente inestables. Útiles tal vez como comerciantes o trabajadores manuales, pero ciertamente no como guerreros de élite. La admisión de Isen había sido, cuanto menos, controvertida. El Consejo de Gobierno de la Academia aprobó su solicitud solo después de un extenso debate, e incluso entonces por un margen mínimo. El voto decisivo lo emitió el Gran Maestro Corif, el instructor de mayor rango de la Academia y una leyenda en los 17 sistemas centrales. «Percibo algo en este humano que merece ser observado», había dicho el anciano Teskin, con su rostro escamoso impasible. Si ese algo resultaría ser extraordinario o simplemente curioso, estaba por verse. Ahora, mientras Isen hacía fila con los otros 37 estudiantes de primer año, podía sentir el peso de sus escaleras. No había guerreros con 4 brazos y piel reflectante. Guerreros corpulentos, con forma de calabaza, cuyos adultos más pequeños pesaban 3 veces más que Isen. Seratifelinos, ágiles y con movimientos casi imposibles de seguir, y muchos otros. Cada uno había evolucionado para entornos distintos, estilos de combate diferentes, formas distintas de matar. Y luego estaba Isen. 2 brazos, 2 piernas, musculatura común, estatura estándar para un hombre, promedio en casi todo. Lo único que destacaba era la firmeza de su mandíbula y la intensa concentración en sus ojos azul oscuro. Un símbolo por su altura, ladró el instructor veterano Nexar, un corben con piel verde moldeada y 6 dedos afilados con garras en cada mano. Los estudiantes se colocaron en fila, situando a Isen cerca del centro. Ni el más pequeño, ni el más grande. Al frente del enorme salón de entrenamiento se encontraban 7 de los instructores veteranos de la Academia, cada uno experto en diferentes disciplinas de combate. Sus rostros eran impasibles mientras observaban a los nuevos reclutas. Detrás de ellos se alzaba una gran puerta metálica, de al menos 4,5 metros de alto y 3 de ancho, sellada con paneles entrelazados de lo que parecía ser acero de batalla antiguo. «Hoy comienza vuestra andadura como guerreros de la Academia», dijo el Gran Maestro Corif, cuya voz resonó por todo el salón a pesar de su baja calidad de sonido. «Muchos de vosotros procedéis de orgullosas culturas guerreras. Muchos habéis entrenado desde la infancia. Muchos creéis que ya sois excepcionales». El Gran Maestro hizo una pausa, sus 4 ojos recorriendo la fila de estudiantes. «No sois excepcionales. Todavía no. A la Academia no le importa vuestro linaje, vuestros logros anteriores ni la reputación de vuestra especie. Aquí, demostráis vuestro valor a diario o fracasáis.
Isen notó que varios de sus compañeros se movían incómodos. Un imponente guerrero de gran tamaño, casi al final de la fila, flexionó sus enormes manos, y las placas óseas de sus antebrazos se movieron con el gesto. Vuestra primera prueba comienza ahora, continuó el gran maestro. La evaluación de bestias de guerra es una tradición que se remonta a la fundación de la academia. La bestia de guerra los evaluará a cada uno, midiendo cualidades que van más allá de la fuerza física o la técnica de combate. La bestia percibe lo que no pueden ocultar, ni siquiera de sí mismos. Un murmullo recorrió la fila de estudiantes. Isen había oído rumores sobre la bestia de guerra, pero la información era escasa. Algunos decían que era una criatura viviente, de una antigüedad incalculable. Otros afirmaban que era una sofisticada IA alojada en un cuerpo mecánico. En cualquier caso, se decía que sus juicios eran inapelables. El proceso es sencillo, explicó el instructor Nexar. Se acercarán a la bestia de guerra uno por uno. Se colocarán frente a ella. Permanecerán inmóviles. La bestia hará su evaluación. Aceptarán su juicio sin cuestionarlo. La enorme puerta metálica tras los instructores comenzó a abrirse con un zumbido profundo y resonante. Al principio, la abertura solo reveló oscuridad. Entonces, un par de ojos rojos brillantes emergieron de las sombras. Los estudiantes contuvieron la respiración. La bestia de guerra avanzó hacia la luz. Se parecía a algo entre un felino enorme y un reptil, con una altura de casi 3 metros hasta el hombro. Su cuerpo estaba cubierto de placas superpuestas que podrían haber sido escamas o armadura. Era imposible distinguir dónde terminaba la biología y dónde comenzaba la tecnología. Su cabeza presentaba un hocico romo con dientes que brillaban como metal y esos penetrantes ojos rojos que parecían arder con una inteligencia ancestral. Isen sintió que se le secaba la boca. La criatura era magnífica y aterradora a partes iguales. Sus poderosas extremidades se movían con una gracia sorprendente mientras se posicionaba frente a la fila de estudiantes. Su cola, rematada con lo que parecía una hoja dentada, se balanceaba lentamente tras ella. El primer estudiante se llamó Nessar. Una esbelta novelista dio un paso al frente, con los antebrazos cuidadosamente pegados a los costados, tal como se le había indicado. Se detuvo frente a la bestia de guerra, su piel reflectante captando la luz. La bestia bajó su enorme cabeza, alineando su rostro con el de ella. Inhaló profundamente y luego emitió un gruñido bajo que pareció hacer vibrar el aire. Tras varios segundos de tensión, la bestia de guerra se irguió y asintió una vez. La novelista exhaló temblorosamente y regresó a la fila. Uno a uno, los estudiantes se enfrentaron a la criatura. Algunos recibieron el mismo trato que el primero, un gruñido y un asentimiento. Otros experimentaron reacciones diferentes. Un diminuto Fanny fue rodeado 3 veces antes de recibir un suave empujón del hocico de la bestia. Un corpulento guerrero fue sometido a una mirada prolongada antes de que la bestia resoplara y se girara con desdén. La bestia ve lo que sois, explicó el gran maestro Korb mientras continuaban las evaluaciones. Y, lo que es más importante, en que podríais convertiros. Isen observó cada interacción con atención, intentando discernir un patrón, preparándose para su turno. Notó que la bestia parecía adaptar su enfoque a cada estudiante, como si estuviera poniendo a prueba algo específico de cada uno. Cuando un sereno joven se acercó, la bestia de guerra se irguió repentinamente sobre sus patas traseras, dominando al humanoide felino y dejando escapar un rugido ensordecedor que hizo que varios estudiantes se estremecieran. El Seri, para su crédito, permaneció completamente inmóvil. Su cola fue la única parte de su cuerpo que se movió, con un ligero temblor en la punta. La bestia se puso a 4 patas y rodeó al estudiante 2 veces antes de asentir con la cabeza, casi como si le diera aprobación. A medida que la fila se acortaba y se acercaba el turno de Isen, sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué vería la bestia en él? ¿Qué pondría a prueba? ¿Y si lo encontraba con alguna deficiencia fundamental?
El estudiante Drachari que estaba delante de él volvió a la fila, visiblemente conmocionado pero aliviado. Ahora solo Isen se interponía entre el siguiente estudiante y la bestia de guerra. Siguiente, llamó el instructor Nexar. Isen dio un paso al frente, sus botas silenciosas sobre el suelo pulido. Se colocó frente a la enorme criatura y se puso firme, intentando controlar su respiración. La bestia de guerra lo observó con sus ardientes ojos rojos, inclinando ligeramente la cabeza, como con curiosidad. Se acercó sigilosamente, con movimientos deliberados y medidos. Isen podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo mientras lo rodeaba, mucho más cerca que a los demás estudiantes. El aliento de la bestia le quemó la nuca, luego el costado y finalmente la cara al completar su círculo. El salón entero quedó en un silencio sepulcral. Incluso los instructores observaban con una intensidad inusual. La bestia guerrera se posicionó de nuevo frente a Isen, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los complejos patrones de sus sensores ópticos, semejantes a iris. Inhaló profundamente, como si captara su aroma. Luego gruñó, un sonido bajo y amenazante que Isen sintió más que oyó, una vibración que pareció recorrerle todo el cuerpo. El gruñido continuó, intensificándose. Isen permaneció inmóvil, sosteniendo la mirada de la criatura. Había inteligencia en esos ojos, ancestral y escrutadora. Isen tuvo la clara impresión de que no solo lo veía, sino que lo penetraba más allá de toda defensa y pretensión. El gruñido de la bestia se convirtió en un rugido casi ensordecedor. Sus dientes, ahora completamente visibles, brillaban a la luz. Varios estudiantes retrocedieron involuntariamente. Incluso algunos instructores se tensaron. Entonces, sin previo aviso, la bestia guerrera hizo algo que no había hecho con ningún otro estudiante. Cerró los ojos. Durante 3 largos segundos, permaneció así, completamente inmóvil, salvo por el ritmo constante de su respiración. Cuando volvió a abrir los ojos, el intenso resplandor rojo se había transformado en un ámbar profundo. Y entonces, para asombro de todos en la sala, la bestia de guerra bajó su enorme cuerpo hasta el suelo. Flexionó sus extremidades delanteras e inclinó la cabeza hasta el suelo en lo que inconfundiblemente fue una reverencia. Se oyeron jadeos en la sala de entrenamiento. Isen se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Miró rápidamente a los instructores y vio expresiones que iban desde la sorpresa hasta la incredulidad, pasando por una intensa curiosidad. Los 4 ojos del gran maestro Corbe estaban muy abiertos. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una clara sorpresa. Tras mantener la reverencia durante varios segundos, la bestia de guerra se irguió de nuevo. Sus ojos se encontraron con los de Isen una vez más, y éste juraría haber visto algo parecido al reconocimiento en su mirada. Luego, con movimientos deliberados, se giró y regresó sigilosamente a la oscuridad de su cámara. Bueno, dijo el instructor Nexar, rompiendo el silencio atónito. Con esto concluye la evaluación de la bestia de guerra, dijo Isen. Los estudiantes murmuraron. Varios miraron a Isen con expresiones nuevas, curiosidad, sospecha, y otros abiertamente hostilidad. Isen volvió a su lugar en la fila, sintiendo todas las miradas sobre él. Permaneció firme, con la mirada al frente, pero su mente daba vueltas. ¿Qué acababa de suceder? ¿Qué había visto la bestia en él para provocar una reacción tan inesperada? El gran maestro Coribe se acercó a la fila de estudiantes, deteniéndose un instante en Isen antes de dirigirse a la clase. La bestia de guerra los ha evaluado a cada uno. Sus evaluaciones determinarán su asignación inicial y su régimen de entrenamiento. Pueden retirarse a sus aposentos. El entrenamiento comienza mañana al amanecer. Mientras los estudiantes salían, Isen se sintió de repente aislado. Los demás reclutas lo evitaron, lanzándole miradas al marcharse. Solo una mujer de tez oscura, escamas plateadas y penetrantes ojos amarillos, lo miró con algo más que sospecha. Asintió levemente al pasar. Un gesto que podría haber sido de respeto.
Antes de que Isen pudiera llegar a la puerta, la voz del instructor Nexar lo detuvo. Humano, quédate atrás. Isen se giró y se puso firme mientras los instructores se reunían a su alrededor. El gran maestro Korb lo estudió con sus 4 ojos, con una expresión que volvía a ser indescifrable. En 300 años, dijo el gran maestro lentamente, jamás he visto a la bestia de guerra inclinarse ante un estudiante. No entiendo qué ha pasado, gran maestro, respondió Isen con sinceridad. Yo tampoco, admitió Korb. Las evaluaciones de la bestia nunca se explican, pero nunca se equivocan. Vio algo en ti, humano. Algo significativo. El gran maestro hizo un gesto a los demás instructores. Serás vigilado de cerca durante tu entrenamiento aquí. Muy de cerca, en efecto. Sí, gran maestro. Retírense. Mientras Isen salía de la sala de entrenamiento, su mente bullía de preguntas. El comportamiento de la bestia de guerra lo había distinguido desde el principio, justo lo contrario de lo que había esperado. Había querido pasar desapercibido, demostrar su valía poco a poco con esfuerzo y determinación. Ahora se enfrentaría a un escrutinio aún mayor, probablemente, al resentimiento de sus compañeros. ¿Qué había visto la bestia y por qué se había inclinado? La respuesta, como Isen descubriría, tenía raíces mucho más profundas de lo que nadie en la academia hubiera podido imaginar. Raíces que se remontaban al antiguo pasado de la Tierra y se proyectaban hacia el inesperado futuro de la humanidad entre las estrellas. La primera semana en la academia resultó tan difícil como Isen había previsto, agravada por su ahora infame condición de humano ante el que la bestia de guerra se inclinaba. La mayoría de los estudiantes lo evitaban por completo. Otros lo vigilaban constantemente, como si esperaran que de repente revelara algún poder oculto o conocimiento secreto. Los instructores lo presionaban más que a los demás, poniendo a prueba sus límites de maneras que a veces rozaban lo peligroso. El 8º día, mientras Isen practicaba solo en una de las salas de entrenamiento más pequeñas, realizando una serie de complejos movimientos con una espada de práctica, sintió que alguien entraba detrás de él. Sin perder el ritmo, continuó con la forma, completando la secuencia antes de girarse. La Drachari que le había saludado con un gesto tras la ceremonia de las bestias de guerra permanecía en la puerta, observándolo con ojos analíticos. Su nombre, según había averiguado, era Sarai, y era considerada una de las alumnas más prometedoras de su clase. Tu estilo es interesante, dijo, con la leve sibilancia característica de su especie. No se parece a ningún estilo de combate que conozca. Es un híbrido, explicó Isen, bajando la espada de práctica. Elementos de varias artes marciales terrestres, adaptados al combate en el espacio. Sarai ladeó la cabeza. Entrenaste para el combate espacial en un planeta que solo alcanzó los viajes a velocidad de luz hace 7 décadas. Nos adaptamos rápidamente, dijo Isen con sencillez. Ella lo estudió un instante más, luego sacó su propia espada de práctica del soporte en la pared. Entrena conmigo, dijo. No era una petición. Isen asintió, adoptando una postura de combate. Sarai era famosa por la velocidad y la precisión que caracterizaban a su especie. Los Drachari evolucionaron como depredadores de emboscada con reflejos y procesamiento sensorial superiores a los de la mayoría de las demás especies. Se rodearon lentamente. Isen sabía que ella lo estaba evaluando, buscando debilidades, intentando comprender lo que la bestia guerrera podría haber visto. El primer intercambio fue rapidísimo. Sara se abalanzó con una serie de golpes que habrían abrumado a la mayoría de los oponentes. Isen paró y esquivó, sin intentar contraatacar aún, dejando que ella revelara su estilo. Te estás conteniendo, le reprochó, separándose. Tú también, respondió él con una leve sonrisa. Ella entrecerró los ojos, y su siguiente ataque fue aún más rápido. Una compleja serie de fintas y golpes diseñados para confundir y desorientar. Isen contrarrestó cada movimiento, su espada un borrón mientras se defendía. Cuando finalmente contraatacó,
lo hizo con un repentino cambio de ritmo que la tomó por sorpresa, obligándola a retroceder. Continuaron intercambiando ataques y defensas durante varios minutos, poniendo a prueba las habilidades del otro, sin que ninguno obtuviera una clara ventaja. Ise notó que otros se reunían para observar a los estudiantes e incluso a un par de instructores jóvenes atraídos por el sonido del combate. Finalmente, tras un intercambio particularmente intenso que los dejó a ambos sin aliento, Sarai retrocedió y bajó su espada. Interesante, repitió, pero con un renovado respeto en la voz. Peleas como si siempre esperaras lo inesperado. Isen se encogió de hombros levemente. En la tierra tenemos un dicho: ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo. Un sabio refrán resonó en la puerta. Los espectadores se apartaron rápidamente cuando el gran maestro Corb entró en la sala de entrenamiento, un refrán que muchos guerreros aprendieron demasiado tarde. Isen y Sarai hicieron una profunda reverencia al gran maestro, quien se acercó a ellos con su característico porte pausado. «Ustedes dos prometen», dijo Corb, observando a ambos con sus 4 ojos. «Estilos diferentes, fortalezas diferentes, pero ambos adaptables». Se centró en Isen. El humano lucha a la defensiva, con paciencia. Inusual para su especie, conocida por su agresividad e impulsividad. «Con respeto, gran maestro», respondió Isen con cautela. «Esos rasgos suelen exagerarse en los informes sobre los humanos». «¿De verdad?», preguntó Corb, mostrando genuina curiosidad. «O quizás no seas típico de los tuyos». Antes de que Isen pudiera responder, las alarmas resonaron por toda la academia. Luces rojas parpadearon en los pasillos y el sistema de megafonía se activó. Protocolos de emergencia iniciados. Todos los estudiantes regresaron a sus habitaciones. Todos los instructores, diríjanse al centro de mando. Esto no es un simulacro. La expresión del gran maestro se ensombreció. Desalojen esta sala. Ordenó a los estudiantes reunidos, quienes se dispersaron rápidamente. Se giró para marcharse, pero se detuvo, mirando a Isen y Sarai. «Ustedes dos, conmigo». Intercambiaron miradas de sorpresa, pero lo siguieron de inmediato mientras el grupo avanzaba rápidamente por los pasillos. Sin embargo, en lugar de dirigirse al centro de mando, los condujo a las profundidades de la academia, a niveles cuya existencia Isen desconocía. La gran maestra Sarai se aventuró a descender tras varios minutos. «¿Puedo preguntar qué sucede? ¿Un ataque?», Corb respondió con gravedad. «Las defensas exteriores de la academia han sido vulneradas». «¿Por quién?», preguntó Isen, alarmado. Se suponía que la academia era violeta, protegida por tratados ancestrales y tecnología anterior a la mayoría de las civilizaciones galácticas actuales. «Mercenarios vidianos», dijo Kororov, contratados por alguien con recursos considerables y una preocupante falta de temor a las consecuencias. Llegaron a una enorme puerta adornada con símbolos que Isen no reconocía. Kororov puso la mano sobre un panel y la puerta se abrió, revelando una cámara circular dominada por una plataforma elevada en el centro. Y sobre esa plataforma se alzaba la bestia de guerra. La criatura giró la cabeza al entrar, sus ojos rojos fijos en ellos de inmediato. No emitió ningún sonido, pero Isen sintió que la reconocía. «La bestia de guerra es más que una herramienta de evaluación», explicó Kororov, acercándose a la plataforma. «Es uno de los defensores más antiguos y poderosos de la academia. Un guardián creado en una era en la que la tecnología bélica alcanzó cotas que apenas podemos comprender hoy». La bestia descendió de la plataforma al acercarse, moviéndose con la misma fluidez y gracia que Isen había observado durante la ceremonia. De cerca, la integración de elementos biológicos y mecánicos era aún más evidente y misteriosa. «¿Por qué nos traen aquí?», preguntó Sara, sin apartar la vista de la bestia de guerra. «Porque la academia está en peligro», dijo Korov con sencillez. «Y necesito entender por qué la bestia reconoció algo en este humano». Se volvió hacia Isen. «La bestia de guerra no se inclina ante los estudiantes.
En toda la historia registrada, solo se ha inclinado ante los guerreros más grandes, aquellos que cambiarían el curso de la historia galáctica. El último fue hace más de 700 años. Isen sintió el peso de la mirada del gran maestro. No sé por qué se inclinó ante mí, dijo con sinceridad. Solo soy un estudiante. Quizás, dijo Korov. O quizás hay más en los humanos, en ti específicamente, de lo que hemos comprendido. Sonó otra alarma, más urgente que la primera. El dispositivo de comunicación del gran maestro se activó, proyectando un pequeño holograma del instructor Nexar. Gran maestro, han alcanzado el nivel 3. Tienen disruptores de gravedad y armamento de fase. Nuestras defensas están fallando. ¿Cuántos? Al menos 40 unidades de combate más drones, exigió Koure. Se dirigen a las bóvedas de seguridad. Protejan a los estudiantes. Yo me encargaré de las bóvedas. Koure finalizó la comunicación y se giró hacia la bestia de guerra. Guardián, la academia está bajo ataque. Defiende. Los ojos de la bestia brillaron con más intensidad y se irguió en toda su altura. Un sutil cambio la invadió. Placas moviéndose, articulaciones reconfigurándose, todo su ser pareciendo volverse más armado. El brillo rojo de sus ojos se intensificó, proyectando reflejos carmesí en las paredes metálicas de la cámara. Ustedes dos se quedarán aquí, instruyó Corvaisen y Sarai. Esta cámara es una de las más seguras de la academia. La bestia los protegerá mientras coordino nuestra defensa. Con respeto, gran maestro, dijo Isen. Podemos luchar. Son estudiantes de primer año enfrentándose a mercenarios de élite con armamento avanzado, respondió Koure con severidad. No sobrevivirían. Entonces, ¿por qué nos trajeron aquí? Preguntó Sarai con un dejo de frustración en la voz. Korv miró a la bestia de guerra y luego a Isen. Instinto, dijo simplemente, y 700 años de experiencia. Dicho esto, salió de la cámara, dejando tras de sí un sonido de mecanismos antiguos al cerrarse la puerta. Isen y Sarai se quedaron solos con la bestia, que se había colocado entre ellos y la puerta, claramente en modo de protección. Bueno, dijo Sarai tras un momento de silencio. No esperaba que mi primer mes en la academia fuera así. Isen no pudo evitar sonreír levemente ante su tono seco. Yo tampoco, convino. Escuchaban los lejanos sonidos del combate. Disparos de armas de energía, supresores de explosiones activándose, el ocasional estruendo o retumbo de los muros reforzados al sufrir daños. No me gusta esperar, dijo Sarai, paseándose por la cámara. No cuando nuestros compañeros y profesores están luchando. A mí tampoco, respondió Isen, sin apartar la vista de la bestia. La criatura no se había movido, pero parecía distraída. Una parte de su mente estaba puesta en protegerlos, la otra en algo distante, quizá monitoreando la batalla mediante sistemas que Isen solo podía intuir. De repente, la cabeza de la bestia se giró bruscamente hacia la puerta, tensando el cuerpo. Un gruñido sordo emanó de lo más profundo de su pecho. Vienen, se dio cuenta Isen en voz alta. Los sistemas de seguridad de la puerta se activaron, reforzando el sello, pero podían oír el impacto de armas de energía al otro lado. Quienquiera que estuviera atacando había encontrado su ubicación y parecía muy decidido a entrar. ¿Por qué mercenarios atacarían esta cámara?, se preguntó Sarai, desenvainando su espada ceremonial, la única arma que llevaba consigo. Isen no tenía respuesta, pero su mirada se dirigió a la plataforma donde había estado la bestia. Algo en ella le intrigaba. Acercándose, examinó el círculo elevado. Su superficie estaba marcada con los mismos símbolos desconocidos que adornaban la puerta, dispuestos en anillos concéntricos. Esto no es solo un pedestal, murmuró. Es una interfaz. Sarai se unió a él, abriendo ligeramente los ojos al reconocer los patrones. Estos símbolos son similares a la antigua escritura Darilla, pero mucho más antiguos. Señaló,
un glifo recurrente que significa conexión o vínculo en la lengua antigua. Los impactos contra la puerta se intensificaron. La bestia guerrera gruñó de nuevo, esta vez más fuerte, y su forma pareció brillar levemente, como si se preparara para desatar capacidades que aún no habían presenciado. A Isen se le ocurrió una idea, más intuitiva que lógica. Una conexión se formó a partir de observaciones dispersas y la inusual reacción de la bestia hacia él. Sari, dijo con urgencia, creo que esta plataforma es más que una interfaz. Creo que es un centro de control. Quizá incluso el punto de origen de la bestia. ¿Qué sugieres? Isen empezó a decir, pero fue interrumpido cuando la cámara se sacudió violentamente. El campo de integridad de la puerta parpadeó, indicando que el sistema de seguridad estaba fallando. La bestia de guerra rugió con un sonido tan potente que pareció distorsionar el aire. Se colocó justo frente a la puerta, adoptando una postura de combate. Unas placas se extendieron, revelando lo que parecían ser puertos de armas. Su cola se enderezó, y la punta dentada brilló con energía. Tenemos que ayudarla, dijo Isen, acercándose de nuevo a la plataforma. La bestia reconoció algo en mí. Quizá, dijo, subiendo a la plataforma. Inmediatamente, los símbolos comenzaron a brillar con una suave luz azul, respondiendo a su presencia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sara bruscamente. No sabemos qué consecuencias tendrá. Tengo que intentar algo, interrumpió Isen. Si logran derribar esa puerta, estamos en serios problemas. Se arrodilló ante Isen, se sentó en el centro de la plataforma, apoyando las manos sobre su superficie. El resplandor se intensificó, y los símbolos se movían y reorganizaban bajo su tacto. La bestia de guerra giró la cabeza, observando a Isen con sus ardientes ojos rojos. Había reconocimiento en ellos, pero también una advertencia. No sé qué estoy haciendo, admitió Isen en voz baja, dirigiéndose directamente a la bestia. Pero creo que me trajiste aquí por una razón. Creo que has estado esperando. El sistema de seguridad de la puerta falló con una última oleada catastrófica. Cuando el enorme portal comenzó a abrirse, la bestia de guerra se giró para encarar la amenaza. Su cuerpo, ahora completamente transformado en una configuración de combate, hacía que su forma anterior pareciera casi pacífica en comparación. A través de la abertura, Isen vislumbró figuras blindadas que empuñaban armas que emitían pulsaciones de energía inestable. Mercenarios vidianos, como había dicho el Gran Maestro, genéticamente modificados para la guerra, equipados con tecnología prohibida en la mayoría de los sistemas civilizados. Cuando el primer mercenario comenzó a cruzar, la bestia de guerra atacó. Se movió con una velocidad imposible, destrozando a la figura blindada como si su avanzada protección fuera inútil. No era más que tela, pero había muchos más detrás, y comenzaron a disparar hacia la cámara. El cuerpo de la bestia absorbió múltiples impactos, la energía dispersándose a lo largo de su altura blindada. Rugió de nuevo y cargó contra el pasillo, enfrentándose directamente a los atacantes e impidiéndoles entrar en la cámara. Sara se había puesto a cubierto tras una columna estructural, pero Isen permaneció en la plataforma, con las manos pegadas a la superficie. Los símbolos bajo sus dedos seguían cambiando y brillando, respondiendo a su presencia de maneras que no comprendía. «Isen», gritó Sara, «ponte a cubierto». Pero algo estaba sucediendo. Una conexión se formaba entre Isen y la plataforma, entre Isen y la bestia. Podía sentirla, un vínculo tentativo que se fortalecía por segundos. Y de repente, pudo ver a través de los ojos de la bestia. La sensación era desorientadora. Múltiples espectros visuales superpuestos, datos tácticos fluyendo en los límites de la percepción, los mercenarios resaltados en los marcos de puntería. Podía sentir los movimientos de la bestia como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Podía percibir cómo sus protocolos de combate se activaban en respuesta a cada nueva amenaza. En ese momento de una conexión profunda, una comprensión total, lo inundó.
La bestia de guerra no era solo un guardián o una herramienta de evaluación. Era un puente, una tecnología creada para interactuar con patrones neuronales específicos, amplificar las habilidades naturales y transformarlas en algo extraordinario. Y por razones que Eisen aún no comprendía del todo, sus patrones neuronales eran compatibles. Más que compatibles, ideales. A través de su percepción compartida, vio a los mercenarios reagruparse, trayendo consigo un arma más potente, un cañón de pulsos capaz de causar daños catastróficos, incluso a los sistemas avanzados de la bestia. Sin pensarlo, Eisen ordenó a la bestia que esquivara, que aprovechara el espacio reducido del pasillo. La criatura respondió al instante, saltando al techo y rebotando para atacar desde un ángulo inesperado. Sus movimientos se volvieron aún más fluidos, más estratégicos, guiados ahora por los instintos de Eisen combinados con su antiguo conocimiento de combate. En la cámara, el cuerpo de Eisen permaneció inmóvil sobre la plataforma, pero su mente estaba con la bestia, luchando en los pasillos de la academia. Juntos, hicieron retroceder a los mercenarios, neutralizando a su equipo de élite y destruyendo. El cañón de pulsos se desactivó antes de que pudiera desplegarse. Sarai observó con asombro cómo los símbolos de la plataforma rodeaban a Eisen con un halo de luz azul. Tenía los ojos cerrados, pero bajo los párpados se apreciaba un movimiento rápido, como si viera cosas mucho más allá de la cámara. «¿Qué te ocurre?», susurró, acercándose con cautela. En el pasillo, la bestia se enfrentó al grueso de los mercenarios, moviéndose con una combinación de fuerza bruta y precisión estratégica que sus algoritmos de combate no podían predecir. Uno a uno, cayeron, incapaces de contrarrestar a un oponente que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Gracias a los sentidos agudizados de la bestia, Eisen detectó a más intrusos convergiendo hacia las bóvedas de seguridad de la academia, el aparente objetivo del ataque. Dirigió a la bestia hacia allí, moviéndose con increíble velocidad por pasillos y conductos de acceso. Al llegar, encontraron al gran maestro Korv y a varios instructores veteranos enfrascados en un combate desesperado contra los mercenarios restantes. Las puertas de las bóvedas habían sido forzadas y varios atacantes ya habían entrado, buscando el botín que había motivado semejante audacia. El asalto. La bestia de guerra anunció su llegada con un rugido que hizo temblar los cimientos de la academia. Se abalanzó sobre las filas de mercenarios con renovada ferocidad, creando una oportunidad para que los instructores se reagruparan y reforzaran su defensa. Los ojos de Korv se abrieron de par en par al observar los movimientos de la bestia, notando el sutil pero significativo cambio en su estilo de combate, el nuevo nivel de conciencia estratégica que exhibía. Dentro de la bóveda, el comandante mercenario se dio cuenta de que su posición estaba comprometida. No habían logrado asegurar su objetivo principal antes de la llegada de la bestia, y ahora la extracción era la única opción. Activaron una serie de cargas explosivas, no para destruir su objetivo, sino para crear cobertura para su retirada. La bestia sintió que se iniciaba la secuencia de detonación e hizo un cálculo instantáneo, moldeado por el instinto humano de protección de Eisen. Se lanzó hacia adelante, colocando su enorme cuerpo entre los explosivos y los instructores defensores. Las explosiones resonaron en el pasillo, pero la bestia absorbió la mayor parte de la fuerza destructiva. Sin embargo, incluso sus sistemas avanzados tenían límites. Las alertas de daños inundaron el sistema. La conciencia compartida de Eisen, al igual que múltiples sistemas críticos, se vio comprometida. En la cámara inferior, Eisen jadeó, sintiendo el dolor de la bestia como si fuera suyo. La conexión entre ellos vaciló, pero se mantuvo. Eisen, la voz de Sarai sonó distante. Te sangra la nariz. Hagas lo que hagas, tienes que parar. Pero no podía parar. Todavía no. A través de los sensores dañados de la bestia, vio al comandante mercenario escapar con un pequeño contenedor asegurado. Fuera lo que fuese su objetivo, habían logrado extraer al menos una parte. El gran maestro Korv y los demás instructores se recuperaban y organizaban la persecución.
Pero la bestia y Isen habían perdido la conexión tras la última amenaza. Los mercenarios habían dejado un disruptor temporal programado para activarse con un breve retardo. Si detonaba, crearía una distorsión temporal localizada que atraparía a todos los que estuvieran cerca en una burbuja de decaimiento acelerado. Con las fuerzas que le quedaban, la bestia se abalanzó sobre el dispositivo. Sus sistemas dañados ya no podían protegerla completamente contra semejante arma, pero sí podían contener el efecto, minimizando así el daño a la academia y a sus habitantes. Isen sintió la intención de la bestia y comprendió el sacrificio que se disponía a hacer. A través de su conexión, le transmitió un enfoque diferente. No la autodestrucción, sino una dispersión controlada de la energía temporal, basándose en el conocimiento de que parecía fluir a través del propio vínculo. Con conocimientos ancestrales de física que la humanidad aún no había redescubierto, Isen guió a la bestia en la reconfiguración de sus sistemas dañados. Juntos, crearon un campo que canalizaría la energía del disruptor lejos de la academia, dispersándola inofensivamente en el subespacio. Al activarse el disruptor, la bestia contuvo la oleada inicial y la redirigió según el plan improvisado de Isen. La cascada resultante de energía temporal fluyó por los conductos creados por los sistemas reconfigurados de la bestia, disipándose sin causar daños catastróficos. Sin embargo, el esfuerzo agotó la última gota de energía operativa de la bestia. Sus sistemas comenzaron a apagarse uno a uno al activarse los protocolos de emergencia para preservar sus funciones esenciales. En la cámara inferior, la luz azul que rodeaba a Isen parpadeó y se desvaneció. La conexión entre él y la bestia se debilitó y luego se rompió por completo. Se desplomó sobre la plataforma, con sangre goteando de su nariz y oídos, su conciencia desvaneciéndose a medida que la tensión del vínculo hacía mella. Lo último que supo fue que Sarai estaba arrodillada a su lado. Lo llamaba con creciente urgencia, y la lejana sensación de que la bestia entraba en un estado de estasis de emergencia. Sus últimos pensamientos fueron una mezcla de satisfacción y reconocimiento. Entonces la oscuridad lo envolvió, y Isen no supo nada más. Isen despertó en la enfermería de la academia. 3 días después, le dolía la cabeza con un persistente dolor, y su visión tardó varios segundos en enfocarse. Cuando lo hizo, encontró a Sarai sentada junto a su cama, leyendo algo en una tableta. «Bienvenido de nuevo», dijo, dejando la tableta a un lado. «Has estado inconsciente bastante tiempo». Isen intentó hablar, pero tenía la garganta seca, y aceptó agradecido el agua que ella le ofreció. «La bestia», logró decir tras unos sorbos. «Recuperándose como tú», respondió ella. «Lo que sea que hayan hecho juntos salvó muchas vidas, pero casi les costó la suya a ambos». Antes de que Isen pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió para dejar entrar al gran maestro Corv y al instructor Nexar. El gran maestro parecía cansado, pero aliviado de ver a Isen consciente. «Has causado un gran revuelo, humano», dijo Corv, acercándose a la cama. «Primero, la bestia de guerra se inclina ante ti. Luego, formas un vínculo neuronal con ella que no había sido posible durante milenios. No entiendo del todo lo que sucedió», admitió Isen. «Pocos lo entenderían», dijo Nexar con brusquedad. «La bestia de guerra es tecnología de una era perdida incluso para nuestros registros más antiguos. Sabemos cómo mantenerla, cómo trabajar con ella, pero gran parte de su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos», continuó Corv, «es que fue creada como un puente entre la conciencia y la máquina, una forma de amplificar ciertas cualidades que existen naturalmente en algunas especies. Se creía que la capacidad de formar un vínculo con ella había sido erradicada de todos los seres conscientes conocidos hace mucho tiempo». «¿Entonces por qué yo?», preguntó Isen. La pregunta que lo había atormentado desde que la bestia se inclinó por primera vez. Los 4 ojos de Corv parpadearon en secuencia, una señal de profunda contemplación propia de su especie. «Tenemos una teoría», dijo finalmente. «Los patrones neuronales humanos son inusuales,
más adaptables, más plásticos que los de la mayoría de las especies. Sus cerebros forman nuevas conexiones con mayor facilidad, se reorganizan con mayor fluidez en respuesta a nueva información o desafíos. Esta plasticidad, añadió Nessar, se asemeja a las características neurológicas de la antigua especie que creó a la bestia. No idéntica, pero lo suficientemente similar como para que la bestia reconociera su potencial. Eisen asimiló esta información, recordando el momento de la conexión, la extraña familiaridad que había sentido al vincularse con el antiguo guardián. Los mercenarios, recordó de repente. ¿Los capturaste? ¿Averiguaste qué buscaban? La expresión de Corb se ensombreció. Algunos fueron capturados, pero su líder escapó con parte de lo que buscaban, un artefacto de los archivos seguros de la Academia. El interrogatorio de los mercenarios capturados ha revelado información inquietante. Fueron contratados por un consorcio de intereses preocupados por el potencial de la humanidad, explicó Nessar sin rodeos. La neuroplasticidad de tu especie no solo ha sido detectada por la bestia de guerra. Hay quienes la ven como una amenaza, sobre todo si los humanos accedieran a ciertas tecnologías antiguas. Al igual que la bestia, se dio cuenta Eisen. Al igual que la bestia, Kororif confirmó que el artefacto robado contenía información sobre tecnologías similares, puentes entre la conciencia y la máquina que, en manos incompatibles, podrían conferir ventajas significativas. Atacaron una academia, interrumpió Sarai, con incredulidad en la voz. Las consecuencias políticas serán graves, por eso usaron mercenarios, dijo Nexar con gravedad. Activos negables. Los verdaderos artífices de este ataque creen que el riesgo vale la pena para impedir que los humanos descubran su propio potencial. Eisen se enderezó, ignorando el dolor de cabeza que le atravesó la cabeza al moverse. ¿Dices que una facción poderosa le teme a los humanos? No tiene sentido. Somos recién llegados a la sociedad interestelar, con territorio e influencia limitados. No temen lo que son los humanos, dijo Korob en voz baja. Temen en que podrían convertirse. El gran maestro se dirigió a la ventana que daba a uno de los patios interiores de la academia. En el centro se alzaba la bestia de guerra, ahora completamente recuperada. Su forma era, una vez más, la perfecta fusión de biología y tecnología que había impresionado a Eisen durante la ceremonia de evaluación. Piensa en esto. El núcleo ha continuado. En menos de un siglo, desde que lograron viajar a velocidades superiores a la de la luz, los humanos se han adaptado a los viajes espaciales, han establecido colonias en diversos mundos, se han integrado al comercio interestelar y han comenzado a contribuir a campos que otras especies han estudiado durante milenios. Tu adaptabilidad es extraordinaria y supone una amenaza para las potencias establecidas, añadió Nessar. Eisen observó a la bestia de guerra, recordando la sensación de sus mentes trabajando al unísono, la forma natural en que sus pensamientos se habían alineado a pesar de las enormes diferencias en su naturaleza y origen. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Ahora, dijo Korob, apartándose de la ventana, nos preparamos. El ataque a la academia no puede quedar sin respuesta. Y tú, Eisen Cole, tienes entrenamiento que completar. Entrenamiento que ahora incluirá aprender a trabajar con la bestia de guerra. La bestia te ha elegido como su principal interfaz. Nessar explicó, esto no ocurría desde hace 700 años y cambia significativamente tu estatus en la academia. Además, te convierte en un blanco fácil, señaló Sara con pragmatismo. Si estas facciones fueron capaces de atacar la propia academia, no dudarán en atacarte directamente, por lo que necesitarás aliados, dijo Korob, alternando la mirada entre Eisen y Sarai. El vínculo que se está formando entre ustedes dos es prometedor. La confianza escasea en la academia y su valor es incalculable. Sarai pareció sorprendida por la observación del gran maestro, pero no la negó. En cambio, asintió levemente, reconociendo la veracidad de sus palabras. Hay algo más que debes saber, añadió Corv, con un tono más solemne.
El interrogatorio a los mercenarios reveló que sus empleadores ya han tomado medidas contra la humanidad más allá de este ataque. Han enviado agentes a varias colonias humanas y a la propia Tierra. Isen sintió un escalofrío. ¿Qué clase de medidas? Aún no conocemos los detalles, admitió Nezar. Pero dadas sus preocupaciones sobre el potencial humano, parece probable que su objetivo sea identificar y eliminar a otros humanos que puedan compartir tu compatibilidad con tecnologías antiguas, o bien, asegurarse dichas tecnologías antes de que los humanos las descubran, añadió Corv. En cualquier caso, tu pueblo se enfrenta a una amenaza que aún no reconoce, proveniente de enemigos cuya existencia desconocen. La mente de Isen trabajaba a toda velocidad, considerando las implicaciones. La humanidad aún buscaba su lugar entre las estrellas, sin ser consciente de que su propia naturaleza, la conciencia adaptable y flexible que les había permitido sobrevivir y prosperar en la Tierra, ahora lo señalaba como una amenaza potencial para las potencias que operaban en las sombras de la política galáctica. Debo advertirles, dijo, poniéndose de pie a pesar de su estado. Y lo harás, le aseguró Corb con suavidad pero con firmeza, guiándolo de vuelta a la cama. Pero primero, debes recuperar tus fuerzas y completar tu entrenamiento. Un guerrero a medio entrenar, con conocimientos incompletos, sería de poca utilidad para tu pueblo. El gran maestro tiene razón, dijo Sara, sorprendiendo a Isen con su apoyo. He visto de lo que son capaces tú y la bestia juntos. Con el entrenamiento adecuado, podrías convertirte en algo sin precedentes, algo que esas facciones secretas deberían temer de verdad. Isen miró de Sarai a los instructores, y luego de nuevo a la bestia de guerra en el patio. La criatura pareció sentir su mirada, girando su enorme cabeza para mirar directamente a la ventana de la enfermería. Incluso a esa distancia, Isen sintió el eco de su conexión. Dormida ahora, pero lista para despertar cuando fuera necesario. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Cuánto tiempo hasta que esté listo? Eso depende de ti, dijo Corb simplemente. El entrenamiento estándar de la academia dura 5 años, pero nada en tu situación es estándar. La bestia te ha elegido. Guiará tu desarrollo tanto como nosotros. Y yo te ayudaré, añadió Sarai, con una determinación que no admitía réplica. Alguien tiene que asegurarse de que no te maten antes de poder salvar a tu especie. A pesar de todo, Isen sonrió ante su tono seco. Agradezco el voto de confianza. No es confianza, respondió ella con una leve sonrisa. Es practicidad. He invertido tiempo en comprenderte. No me gustan las inversiones desperdiciadas. Nezar emitió un sonido que podría haber sido una risa contenida. Ustedes dos trabajarán bien juntos, observó el instructor. Enfoques diferentes, fortalezas complementarias. Descansen ahora, Core le ha indicado a Isen. Mañana comienza tu verdadero entrenamiento. Mientras los instructores se marchaban, Sarai se quedó atrás, observando a Isen con sus penetrantes ojos amarillos. La bestia se inclinó ante ti, dijo tras un momento de silencio. Ahora entiendo por qué. ¿De verdad?, preguntó Isen, con genuina curiosidad. Porque yo aún no estoy seguro. Reconoció un alma gemela, dijo ella con sencillez. Una mente adaptable en un universo que se ha vuelto demasiado rígido, demasiado inflexible. La bestia fue creada en una era de maravillas, cuando los límites entre lo posible y lo imposible estaban mucho menos definidos que hoy. Se puso de pie, preparándose para dejarlo descansar. A la humanidad aún no se le ha dicho que es imposible, observó. Eso es lo que les asusta. Eso es lo que la bestia vio en ti. El potencial para ver más allá de las limitaciones que el resto de nosotros hemos aceptado durante demasiado tiempo. Dicho esto, se marchó, dejando a Isen solo con sus pensamientos y la distante pero persistente presencia de la bestia guerrera que esperaba en el patio de abajo. Paciente, ancestral y dispuesta a ayudar a remodelar el mundo. La comprensión que la galaxia tenía de lo que la humanidad podría llegar a ser. 3 años después,
Cuando la facción de las sombras finalmente lanzó su ataque a gran escala contra las colonias humanas, se encontraron enfrentando no solo a la especie desprevenida que esperaban, sino a una nueva generación de guerreros humanos entrenados en la academia, liderados por Isen Cole y la bestia de guerra. Sus mentes se unieron en una síntesis de adaptabilidad humana y poder ancestral que no se había visto en la galaxia en milenios. La advertencia había sido dada. El entrenamiento había concluido. Y la humanidad, antes considerada como una recién llegada sin nada especial al escenario galáctico, se reveló como todo menos ordinaria. Cuando llegó la batalla final, fue el turno de la facción de las sombras de inclinarse, no por respeto, sino por necesidad. Habían temido el potencial humano y buscado extinguirlo antes de que pudiera realizarse plenamente. En cambio, simplemente aceleraron su despertar. Y a medida que se extendía la noticia por los 17 sistemas centrales de cómo un solo humano y una antigua bestia de guerra habían cambiado el curso de un conflicto interestelar, la galaxia se vio obligada a reevaluar todo lo que creía saber sobre la humanidad. Los hijos de la Tierra. La bestia guerrera había puesto a prueba a Isen con un gruñido y luego se inclinó no solo ante él, sino ante el futuro que representaba. Un futuro donde los patrones neuronales únicos de la humanidad conectarían tecnologías ancestrales con nuevas innovaciones, creando posibilidades que ni siquiera los creadores de la bestia pudieron prever. Al final, no fue la fuerza, ni la velocidad, ni las armas naturales lo que hizo a los humanos excepcionales entre las estrellas. Fueron sus mentes, adaptables, innovadoras y excepcionalmente compatibles con las maravillas de un universo mucho más antiguo y extraño de lo que habían imaginado. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí les dejo otro video que seguro les gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.